La búsqueda de personas desaparecidas es un tema complejo y delicado, que requiere de una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades y de la sociedad en general. Cada caso de persona desaparecida es único y puede involucrar diferentes circunstancias, como secuestros, trata de personas, accidentes, entre otras causas. La incertidumbre que despierta la desaparición de una persona cercana, familiar, amiga o amigo, consume las emociones de aquellos que los esperan en casa. Asumir la búsqueda con serenidad, esperanza y resiliencia, acompañar psicológicamente a las personas, sea cual sea el resultado final, es fundamental. Investigar y localizar a las personas desaparecidas no es tarea fácil. Exige una búsqueda activa en el área de la desaparición, el uso de tecnologías, herramientas forenses y hasta medios digitales, así como la colaboración con otros organismos y agencias gubernamentales. El tiempo corre, la búsqueda no da espera. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado, Cami, en este jueves con 60 minutos de la mejor información de servicio que le traemos a todos los colombianos. Muy buenas tardes, Carlos Televidentes, feliz de acompañarlos una tarde más con información de servicio, así como tú lo mencionas, 60 minutos. Hoy un tema importante, Carlos. Vamos a estar hablando sobre la búsqueda de personas desaparecidas y desde ya nuestros canales de comunicación están habilitados para que interactúe con este Bien Dateado a lo largo del programa. Van a estar apareciendo para que desde ya usted deje los interrogantes, sus preguntas, porque los expertos en minutos estarán aquí con nosotros. Y nuestros titulares: después de 16 años y en medio de seguir hasta el último rasgo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones civiles ayudaron a encontrar a Olicer Echeverry. Hablamos con su hijo sobre este duro y fatal hallazgo. La realidad de las desapariciones en el país y sus causas son más complejas de lo que parecen. Con algunos actores develamos el contexto sobre esta problemática. Las claves: activar el protocolo, la localización de una persona dada por desaparecida y estrechar su rasgo de ubicación son algunos pasos claves para iniciar la búsqueda. Le contamos los detalles. La denuncia. Si usted es familiar de una persona desaparecida en Colombia, esta información le ayudará a seguir los pasos para interponer la denuncia y recibir, sobre todo, Camila y televidentes, el acompañamiento necesario con las autoridades. Y el servicio: conservar la esperanza, mantenerse firme y con fe intacta, hace parte del proceso de asumir la búsqueda de una persona desaparecida desde el ámbito emocional y sentimental. Lo orientamos en nuestro servicio. Bienvenido a nuestro Bien Dateado en vivo. Estamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Usted puede desde ya participar con este Bien Dateado si conoce alguna persona que quizás está desaparecida en este momento y quiere saber sobre esa ruta, sobre ese protocolo a activar. Los invitamos para que participe. El 312-487-0413 disponible a partir de ese momento para que nos deje sus dudas, sus preguntas por notas de voz, por audios. También los estamos leyendo en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Los leemos y las leemos en tiempo real. Y además, desde ya puede coger su teléfono fijo, su teléfono móvil y marcarnos a nuestra línea nacional, habilitada en las diferentes regiones del país, el 601-220-0707. 601-220-0707. Y es que la incertidumbre absoluta que deja el no encontrar el paradero de un familiar desaparecido solo puede explicarse desde quien la vive en carne propia. Contra el miedo, contra toda situación adversa, la búsqueda de Olicer, una persona reportada como desaparecida, llegó a su fin, pero con un desenlace fatal. La de la voz de su hijo, justamente, es la historia que nos presenta a continuación nuestro periodista de Bien Dateado. Ese 25 de diciembre de 2007 fue la última vez que yo lo vi. Mi papá era una persona maravillosa, espectacular. Era una persona muy entregada a la familia, responsable. Recuerdo tanto que nosotros nunca hubo un regalo que no le pidiéramos a niños que no nos lo trajera.
La familia Echeverry López era una familia campesina trabajadora y humilde. Olícer Echeverry desapareció en diciembre del 2007 mientras sembraba yuca en una finca cercana a la carretera en Samaná, un corregimiento del departamento de Caldas. El relato es confuso, pero podría haber muerto en un enfrentamiento y haber sido enterrado sin identificar. Ese fin de año lo único que decoraba en el cielo era la guerra. Eran los tiroteos, era todo el tiempo hubo combates, solo se escuchaba eso, ¿sabes? En ese diciembre. Nosotros ya estábamos en Berlín con mi abuela. Ya estábamos ahí cuando es quien, pues como yo era el mayor, soy el mayor, pues mi mamá dice como, Olícer no aparece. Venga, vamos a preguntar al batallón de ejército que estaba en el momento por la zona. No nos dijeron nada, nos mandaron para Samaná, vimos a Samaná, vimos a Norcasia. Ahí ve cómo empezó la búsqueda ahí. Pero no, nunca tuve una respuesta, nunca se supo. Mira que en el momento le pasan muchas cosas a uno por la cabeza. Uno le da rabia, impotencia, uno le da como tristeza. Uno llora porque, pues, a ver, porque uno sabiendo, como te digo, uno sabía la situación y uno sabía que cualquier cosa podía haber pasado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Dónde lo buscamos? Y pues como ya no hay antecedentes de personas que han desaparecido y que se le han encontrado al momento, pero él no aparecía. Él no aparecía, él no apareció hasta ahorita. Llamamos para la Fiscalía Laboral, ellos abren un caso, ese caso quedó. Y después es cuando ya llegan otras entidades externas que era como Fundecos, el SEDAT, la unidad de víctimas y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ya ahí es como que ya empieza como otra búsqueda, como que empieza otro ciclo, pero eso fue aparte ya después de 8 años. Y ya nosotros en el 2019 es donde nos hacen las pruebas de ADN y ya en el 2020 ya tenían el cuerpo, ya lo han encontrado. Y ahorita ya no lo entregaron, digamos que fue, en realidad la búsqueda dio fruto fue en los últimos 5 años, 4 años. El cuerpo de Olícer Echeverry Marín fue recuperado por el equipo técnico forense de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Yo soñé que él conocía a mi hijo, yo no soñé, pero eso fue hace poquito, eso fue hace el año pasado, para fin de año. Yo me levanté y estaba ahí sentado, pero estaba llorando. Entonces Lorena también dice, ¿qué tiene? Y no, es que tuve un sueño bonito pero maluco. Yo le conté, no, es que mire que soñé que Jerónimo conoció al abuelo, que estamos felices, que él está en Bogotá con nosotros. Y da la casualidad que ese fin de semana nos llaman y nos dicen que han encontrado el cuerpo. Eso hay como varias emociones que uno siente en el momento, porque uno sabe si es una noticia buena o una noticia mala. No les encontramos a su papá pero muerto, pero lo encontramos. Un hijo encuentra la forma de mantener vivo el espíritu de su padre a través de la crianza de su propio hijo. Yo le inculco muchos valores que yo tuve, valores que sirvieron para que uno sea alguien en la vida. Gracias a lo que mi papá nos enseñó, a lo que él nos dio como padre, es que nosotros estamos acá. Porque en esa época había muchas personas que les sucedió lo mismo y los hijos tomaron otro camino, el camino de la venganza, tomaron un grupo armado y pues ellos no están. Lastimosamente fueron a parar con él, o sea, no hicieron nada. Este tatuaje tiene un significado, porque él fue la primera vez que vimos al mar. Y esta foto, esto tiene que quedar para toda la vida, porque como se vio con mi papá, hubieron recuerdos que no me plasmaron y que perdieron. Entonces yo quiero recordar esos momentos especiales, los quiero plasmar en algo. 2:10 de la tarde avanzamos en este bien dateado, y es que justamente la desaparición de personas es una problemática de orden global que golpea a millones de seres humanos en el mundo, y por supuesto Colombia lastimosamente no se escapa de este flagelo. Vámonos precisamente a las cifras, porque en lo corrido del año 2023 existe información de 468 personas reportadas como desaparecidas. De este número de personas, el 18% corresponde a Bogotá,
un 16% Antioquia y un 7% al Valle del Cauca, siendo estos los lugares con el mayor número de casos. Cuando se revisan las estadísticas por género, se identifican que los hombres suelen desaparecer con mayor frecuencia que las mujeres. Al año, más del 50% precisamente de los casos de desaparición reportadas son de hombres. Y en Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 80.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada, causando de esta manera terror y sufrimiento prolongado en la vida de las familias colombianas. Y es que durante varios años en el país se hace más evidente el reporte de casos de personas desaparecidas, donde las causas, tanto para familiares y seres queridos, son desconocidas en su gran mayoría. Diversas organizaciones, instituciones y colectivos de personas vienen trabajando con entidades públicas para dar con su ubicación y regresarlos a sus hogares. Pero ¿cuál es la situación de esta problemática? Aquí en nuestro contexto nos acercamos a este panorama. Las desapariciones en Colombia y en el mundo han ocurrido desde hace muchos años y han causado un gran impacto en la sociedad y en las familias que han perdido un ser querido. En general uno podría señalar distintas causas, ¿no? Asociadas a conflicto armado, a otras situaciones de violencia, a desastres, fenómenos naturales, ¿cierto? Donde se pierde el contacto entre los familiares, la migración también, la migración sobre todo irregular. Es muy frecuente que genere temas de pérdida de contactos entre familiares. El diagnóstico es bastante complejo, teniendo en cuenta, primero, que hay múltiples causas, pero a la vez que las mismas características de la desaparición, porque la desaparición es la pérdida, cuando se desconoce el paradero de una persona, ¿cierto? Cuando está asociada obviamente a temas de violencia, temas de conflicto armado, pues es un fenómeno que es muy invisible, digamos, más que invisible, es un fenómeno que se desconoce mucho acerca de las circunstancias en que se dieron estos hechos y hace que sea un fenómeno permanente, digamos, de vulneración del derecho. En el país todavía se está manejando el tabú de las 24, 48 y 72 horas. Eso es lo que nosotros estamos como organizaciones de la sociedad civil peleando con las entidades del Estado para que por favor quiten eso. Por ejemplo, cuando una mamá se le desaparece su hijo, es inmediato la denuncia. Cuando nosotros sabemos que no es algo normal, ellos deben recurrir a la policía, a la fiscalía o a medicina legal para activar el mecanismo urgente de búsqueda. ¿Qué datos existen sobre desaparición en nuestro país? Hay una cifra de más o menos entre 118.000 a 124.000. Pero esa cifra aumenta porque hay muchas familias que no han hecho la denuncia correspondiente por miedo, por amenazas o porque también llegan a las instituciones y les dicen que los casos son muy antiguos. Entonces es muy difícil conocer una cifra exacta en el tema de la desaparición en Colombia. Los datos son bastante inciertos porque se refieren mucho a la fuente. Si nosotros miramos, por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas nos dice que entre el 85 más o menos y el 2016 hay 89.782 personas. Si miramos los informes de la Comisión de la Verdad, nos hablan de 50.700 personas secuestradas, 121.768 desaparecidas, 210.000 víctimas de desaparición forzada. Entonces, por la misma naturaleza de este hecho tan victimizante, que es tan grave, pues es muy difícil la cuantificación. Al hablar de los desaparecidos en el país y en el mundo, no solo debemos referirnos a las cifras, también al impacto humanitario y a la afectación que tienen las familias y las comunidades que enfrentan este flagelo. Del 2016 al 2022, el 6CR documentó 1.122 casos de desaparición. Las primeras horas son importantes. Cuando nosotros ya tenemos sospecha de que el familiar de nosotros se desapareció, ahí es donde debemos activar el mecanismo urgente de búsqueda ante medicina legal o ante fiscalía.
son los dos entes más importantes. Si estamos en municipios, ante la personería, ante la procuraduría, allá es donde nosotros debemos dirigirnos. Buscar a un familiar desaparecido no es una tarea fácil, pero acercándose a entidades humanitarias y buscar ayuda en otros entes podrá hacer este proceso más llevadero. Hablan los expertos. En contexto. Estamos en nuestro contexto donde desde ya usted puede empezar a generar la conversación. Queremos escucharlos, queremos escucharlas. Si conoce alguno de estos tipos de caso de persona desaparecida, si no sabe cómo activar el protocolo, la ruta, la búsqueda, a qué entidades también acceder para poder generar el tipo de denuncia, pues precisamente desde ya el 312-487-0413 es la línea de WhatsApp donde estaremos orientándolos y orientándolas en directo por medio de audios, de notas de voz que usted nos deje precisamente en esa línea. Pero además puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV y además puede marcarnos desde ya a nuestra línea nacional habilitada en todo el territorio, el 601-220-0707. Y es que la desaparición de personas es un fenómeno complejo y angustiante que puede tener consecuencias devastadoras para las personas afectadas y sobre todo para sus familias. Detrás de una situación como estas existen trabajos institucionales, multidisciplinarios también para poder resolver la localización y las causas de quienes hasta hoy no han regresado a casa. Pues usted desde ya puede empezar a generar la conversación con nosotros, pero entramos a este contexto precisamente donde entramos a generar una charla con los invitados, con las personas expertas, para hablar sobre esos protocolos y esas rutas de atención que existen en nuestro país para la denuncia y sobre todo para alertar a aquella persona que ha desaparecido. Nos acompaña en nuestro bien dateado William Nicolás Osorio Mateus. Él es el coordinador del Observatorio de Desaparición Forzada de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nicolás, bienvenido a Bien Dateado. Qué gusto es tenerlo en esta tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Empezamos definiendo, Nicolás, creo que es lo más importante, ¿qué se entiende por persona desaparecida? Quizás en la actualidad existe alguna tipología sobre este escenario. Bueno, te voy a contestar las dos preguntas, empezando con la segunda parte. Tenemos una tipología que se implementó a partir de la ley 599 del 2000, que es la ley, el Código Penal colombiano, en su artículo 165. Este expresa, como te comentaba, la tipología de la desaparición forzada, y esta se crea bajo la ley 589 del año 2000, que es la ley que implementa este articulado. Bajo este articulado lo que se señala de una persona desaparecida es el particular que desaparezca o que prive de su libertad a cualquier otra persona y por medio de este también lo oculte y no genere ningún tipo de conocimiento de este mismo a sus familiares. Es como se reconoce la desaparición forzada por medio del tipo penal. ¿Y qué derechos se violan durante la desaparición de una persona, Nicolás? Bueno, aquí podemos entrar a revisar todo el tema de los derechos fundamentales. Tenemos el tema de una violación a los derechos como la libertad, el tema del derecho de la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la personalidad, al libre desarrollo de esta misma. Y finalmente con esto mismo también podemos encontrar muchos otros que nos van a llevar a que esta sea una problemática que genere otras implicaciones a los familiares también de la persona desaparecida. Quizás muchas personas que nos estén viendo en este momento tienen algún familiar, algún amigo, amiga desaparecida. ¿Cuáles son los mecanismos y las rutas a los cuales la ciudadanía sobre todo puede acudir en caso de no conocer un caso quizás de desaparición forzada o de conocer un caso de desaparición forzada? Bueno, respecto a esto tenemos también bajo la implementación de la ley 589 del 2000 la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta misma también genera la creación de unos mecanismos para la prevención del delito de desaparición forzada. Quisiera también hacer, antes de retomar este tema de los mecanismos, señalar que hay un mito que nos ha generado mucha problemática como sociedad, y es el tema de esperar para reportar a una persona desaparecida. Si bien es cierto, tenemos unos mecanismos que han rendido un buen resultado, también tenemos el hecho de que aún en las regiones la gente va a reportar a sus familiares desaparecidos y les dicen que espere 72 horas o 48 horas o 24 horas.
y pues esto no está estipulado en ninguna norma. Si una persona quiere reportar a una persona desaparecida, debe hacerlo inmediatamente y la autoridad está en toda la obligación de recibir o recepcionar esta información. Respecto a los mecanismos, tenemos bajo la Ley 971 del 2005 el mecanismo de búsqueda urgente, que es una acción tutelar, la cual permite que las autoridades judiciales, sea fiscal o un juez del lugar donde se desapareció la persona, active todos los mecanismos inmediatamente para iniciar la búsqueda de las personas desaparecidas y que estas mismas pues lleven al encuentro de la persona. Contamos también con el Registro Nacional de Desaparecidos, el cual cuenta con 5 aplicativos adicionales, dentro del cual se puede hacer seguimiento de todos los casos de desaparición forzada que son reportados en el país a nivel nacional. Se pueden hacer por medio de consultas también geográficas y por medio de fotografías de las personas. Estas consultas y este sistema cuenta con un sistema específico que se llama CIRDEC. Dentro de este sistema podemos encontrar toda la información reportada de las personas desaparecidas. Actualmente en este sistema encontramos que hay 171.000 personas que continúan desaparecidas aproximadamente, 10.000 personas que aparecieron muertas y 51.000 personas que aparecieron con vida actualmente. Esta actualización es de fecha del curso de esta semana. Esto nos da más o menos un aproximado de 235.000 reportes de personas desaparecidas a nivel nacional. La comisión de búsqueda está igual en toda su capacidad también de atender a las personas que quieran reportar a una persona desaparecida y las rutas empiezan acá en Bogotá si la desaparición no tiene más de un año en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Por qué? Porque allí se hace el reporte y el registro en el Registro Nacional de Desaparecidos y de allí se remite a la Fiscalía General de la Nación, al CAF de la Fiscalía que queda ubicado en el Complejo Judicial de Palo Quemado, para que allí se empiece se instaure la denuncia y asimismo se pueda dar inicio a la investigación penal. ¿Qué impacto, Nicolás, tiene en la sociedad precisamente el delito de desaparición que incluso en nuestro país fue tipificado unos años atrás? Bueno, sí, respecto a esta tipificación desde la Constitución Política encontramos el artículo 12 donde se señala pues, que nadie será sometido a desaparición forzada. Y esto nos genera también pues, unas afectaciones muy grandes a los familiares, en un sentido psicológico y físico. Tenemos que es una incertidumbre muy grande la que los familiares nos expresan cuando acuden a las instituciones y a los órganos mixtos como la comisión de búsqueda y el desespero y la angustia de no saber cuál es el resultado o dónde es el paradero de sus familiares pues es muy complejo. Afortunadamente tenemos hoy en día organizaciones que llevan más de 40 años trabajando en la lucha de la búsqueda de sus familiares desaparecidos y estamos trabajando con ellos directamente para poder dar un buen resultado sobre esto mismo. Pues es Nicolás Osorio Mateus, él es el coordinador precisamente que nos está acompañando del Observatorio de Desaparición Forzada de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nicolás, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por aclararnos este contexto frente a este tema. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. La búsqueda de personas desaparecidas, ese es el tema que estamos tratando hoy en nuestro Bien Dateado y desde ya nuestros canales están habilitados para que participe e interactúe en tiempo real con nuestro espacio. Camila, el 312-487-043 es la línea de WhatsApp donde estamos atendiendo justamente cada uno de los interrogantes que tenga frente a nuestro tema del día. Carlos, interesante conocer los mitos, incluso de esperar 72 horas para dar desaparecida a una persona no debe ser así. Hay que activar de una vez esas rutas, esas herramientas para buscar a las personas desaparecidas. Y continuamos con nuestro Bien Dateado, porque el punto de partida para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida depende de la reactividad de quienes emprenden la localización, pasando por la notificación oportuna a las autoridades y de la detección de aquellas huellas que pudo haber dejado la persona. Aquí tenemos algunas claves que debemos emprender a la hora de la búsqueda. La búsqueda de una persona desaparecida puede ser un proceso largo y difícil. Podrá sonar a cliché, inocuo, innecesario, pero aquel fervor y esperanza que depositan los familiares, amigos o personas cercanas a la víctima permite que con determinación y ayuda adecuada se ubique a la persona. En todo hecho victimizante, pero sobre todo en el de desaparición forzada, lo que se dice usualmente es que las personas tienen que aprender, o quienes rodean a la familiar más cercano de quien se desapareció, aprender a entender que la persona todo el tiempo está pensando que su familiar va a regresar. ¿Sí? Entonces entender y comprender que la persona todo el tiempo tiene la expectativa
de que su familiar está vivo, de que su familiar puede regresar en algún momento, eso digamos que es lo más importante. La comisión es interinstitucional, fue creada mediante Ley 589 del año 2000 y allí están la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación, representantes de los familiares, representantes de ONGs que están encargadas de eso mismo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Notificar cuanto antes a las autoridades sobre la desaparición, entregar información como fotografías, detalles físicos, características de vestuario del último día en que se vio a la persona, rasgos físicos o de la personalidad, pueden ayudar en la investigación oficial de la Fiscalía General de la Nación, ente fundamental al que se debe poner la denuncia formal. Una vez una persona tiene conocimiento de que algún familiar está desaparecido, inmediatamente debe acudir a la Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal, a la Policía. Los funcionarios públicos están en la obligación inmediatamente de tener la noticia, a activar el mecanismo de búsqueda urgente, porque en 48 horas desaparecen una persona. En lo forense lo que se hace usualmente es aportar algún tipo de prueba judicial y de carácter pericial que contribuya a alguna de las misiones o solicitudes de las personas desaparecidas. Y la psicología clínica lo que busca es eso, es atender a la familia de esa persona que ha sido desaparecida para que pueda aceptar y asimilar las consecuencias y los efectos y los daños de una desaparición. Utilizar medios digitales, publicar volantes, extender una red de contactos cercanos para colaborar en la búsqueda puede resultar fructífero, pero debe hacerse sin exponer datos personales o alguna novedad que pueda amenazar a los familiares o personas cercanas que ejercen la búsqueda. Generalmente las familias reparten volantes con los peligros que eso tiene, porque muchas veces ponen sus teléfonos celulares allí y la gente aprovecha para extorsionarlos, para presionarlos, para confundirlos, porque dicen, lo vimos allí, lo vimos allá, fue visto en tal parte, pero todo eso no es verdad. Por eso el mejor mecanismo es asistir a las autoridades y de allí se harán todas las cosas que se deben hacer para activar el mecanismo de búsqueda urgente. Poder entender todas las manifestaciones y todas las expresiones del dolor, dejar que las personas puedan hablar, llorar, expresar sus emociones, es importante que todos los que rodean a un familiar de una persona desaparecida lo puedan entender y lo puedan propiciar también. Antes de activar la ubicación o ejecutar el protocolo de localización a nivel institucional, es muy importante realizar una averiguación en espacios comunes frecuentados por la persona desaparecida, consultar su núcleo de amigos o conocidos más cercanos, dar con su paradero en clínicas, estaciones de policía, unidades de reacción inmediata y puntos de atención de medicina legal, y así poder estrechar cada vez más la búsqueda. 2:28 de la tarde, continuamos en directo en la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado, y es que realizar la denuncia sobre desaparición de personas es fundamental para activar un protocolo precisamente institucional que jugará a favor de las familias, amigos o amigas o incluso los seres queridos. Estas son las entidades que recepcionan esta solicitud y el tipo de pruebas que deben aportarse para amparar los derechos de las víctimas de desaparición. Atentos al proceso de denuncia. Actualmente ya hay muchos canales que permiten realizar una denuncia cuando se presenta una desaparición. Tú puedes ir a una estación de policía, puedes ir a un CAI, puedes ir a alguna autoridad administrativa y ya ahí se entiende que se reporta o se informa que la persona ha desaparecido para que se activen todos los mecanismos relacionados con la búsqueda precisamente de esa persona. La desaparición es una forma de violencia que ha causado sufrimiento prolongado y ha alterado la vida de familias, comunidades y sociedades por generaciones. Así se realiza una denuncia por desaparición.
cuando uno note que algún familiar o alguna persona cercana cambia su rutina y puede estar desaparecida, uno debe acercarse o a la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional o a los jueces de la República. Si uno ve que su denuncia no es atendida, uno busca con estas denuncias que se active un mecanismo de urgente de búsqueda. Si uno ve que su denuncia no es atendida, uno puede acercarse a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría o a las personerías. Uno también puede acercarse a entidades de otro tipo como las asociaciones. Hay una asociación de personas desaparecidas que uno puede acercarse a esas asociaciones para que te colaboren con tu denuncia. Lastimosamente nosotros estamos en un país en el que hay procedimientos para absolutamente todo. Y la realidad es que cuando las personas llegan a presentar una denuncia, a informar estas situaciones que son lamentables y que realmente necesitan una atención inmediata, si se encuentran una cantidad de limitantes, llene un formulario, llene un formato, pase a esta ventanilla, pase a la siguiente, y eso lastimosamente hace que las personas no quieran denunciar o informar eso. La realidad es que sí hay cierta limitante, sí hay cierto trámite, pero debería ser mucho más expedito y las autoridades deberían tener mucha más colaboración, mucha más contribución para con estas personas. El contenido de esta denuncia está enfocado en ¿qué? Primero, los datos de la persona que está haciendo el reporte de solicitar la activación de dicho mecanismo a través de esta denuncia, que es nombre completo, número de identificación, residencia y dónde lo pueden contactar. Sobre el contenido propio de la denuncia, se debe tener en cuenta que se debe buscar, identificar a la persona. Para esto debe dar el nombre completo, número de identificación, debe decir la residencia, dónde estaba, dónde fue el último lugar donde la vieron, o si de pronto se trata de que estaba por alguna autoridad pública bajo su control, también mencionar dónde estaba o qué es lo último que se sabe al respecto. Pero también mencionar rasgos distintivos de la persona, evidenciar la ropa que tenía al momento y también de pronto si el color de piel, si tenía gafas, el cabello, bigote o algo similar que permita tener claridad de que esa persona es la que se está buscando como tal. Y con eso quedaría la denuncia. Hoy sabemos que no solo hay víctimas directas, sino también víctimas indirectas, sus familiares. Estos sus derechos. A las víctimas obviamente es que las busquen. Hay unos mecanismos obviamente de naturaleza civil, que es pedir un certificado de desaparición, que es diferente a un certificado de función. Uno pide el certificado de desaparición y, por ejemplo, hay derechos de pensión, derechos a que su patrimonio se conserve, a la persona que es víctima, entre otros. Y los familiares obviamente tienen derecho a que se les informe dónde está su familiar o la persona cercana desaparecida y a que la busquen. Entonces las autoridades deben buscar a esa persona e informarle a los familiares de la víctima. El Código Penal establece una cantidad de conductas o varias conductas más bien que amparan y protegen bienes jurídicos tutelados, que en este caso son la libertad, la integridad personal de la persona, y luego a nivel investigativo en la Fiscalía General de la Nación se puede llevar a cabo una investigación en favor de ubicar a estas víctimas. Pero además de eso, a nivel administrativo, con demandas en contra del Estado, con acciones administrativas locales a fin de restablecer estos derechos, también se pueden iniciar ese tipo de acciones. En Bien Dateado, te orientamos. Aquí nos encargamos de orientarlos y precisamente resolver un caso de desaparición de personas es un tema sumamente complejo y emocionalmente también difícil de controlar. Encontrar el camino que facilite la localización de aquellos que por diversas circunstancias aún no regresan a casa es muy importante. Aquí en este Bien Dateado queremos entregarles soluciones en este tema tan complejo que abordamos hoy. Por eso es momento de escucharlos, de escucharlas a través de nuestros canales de participación, nuestra línea de WhatsApp disponible, abierta para que nos deje sus consultas en el 312-487-0413. También los estamos leyendo en la transmisión que originamos en nuestro Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Y además, desde ya, pueden marcarnos en tiempo real a nuestra línea nacional 601-220-0707, 601-220-0707. Precisamente entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas donde usted tiene la palabra. Acá los orientamos y las orientamos
con los especialistas en el tema y para mí es un gusto poder saludar a esta hora en directo a Adela Higuera. Ella es la directora técnica de participación, contacto con las víctimas y enfoques diferenciales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Adela, bienvenida, bien dateado, qué gusto tenerte en esta tarde. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es la institución del Estado colombiano encargada de buscar y encontrar a las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. Somos una institución emergente del acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el Gobierno Nacional en 2016 y buscamos a todas las personas dadas por desaparecidas en el marco de desaparición forzada, pero también otras situaciones que generaron de manera no planeada desapariciones en el marco del conflicto armado, como el reclutamiento, el secuestro y combatientes que desaparecieron en el marco de hostilidades. Adela, pues inmediatamente empezamos a desarrollar este tema bastante complejo, delicado, pero sobre todo esperanzador, creo yo. Por eso nos vamos al 312-487-0413, donde nuestros televidentes comienzan a participar de nuestro espacio. Buenas tardes, me gustaría saber cómo encontrar al hermano mío que está desaparecido desde 2014. ¿Cómo nuestra televidente puede empezar a activar esos protocolos y esas rutas? En este caso nos hace un panorama un poco genérico, pero es un hermano que está desaparecido desde el 2014. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la UBPD o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es competente para buscar a aquellas personas que desaparecieron hasta antes del 1 de diciembre del 2016. Si las personas desaparecieron después de esa fecha, tiene que acudir a los canales tradicionales de la búsqueda, que son la Fiscalía o la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Cómo se puede activar esta ruta o cómo puede iniciar un proceso de búsqueda ante la UBPD? Hay que señalar algo que es muy importante que quede claro, y es que no es necesario tener una denuncia, haber hecho una denuncia ante policía, ante fiscalía, ante CTI, ante nadie. No se necesita. Si se tiene, es un insumo muy importante. En segundo lugar, hay que decir que no hay que estar inscrito en el registro único de víctimas. Puede que la UARIF o la unidad de víctimas haya dicho no califica para estar incluido en el registro. Ese no es un requisito. Realmente lo que necesitamos es que las personas aporten la información que conocen sobre la desaparición y sobre la búsqueda de su ser querido. ¿Cómo se puede acceder a los procesos de búsqueda que adelanta la UBPD? De manera gratuita. Esto es una institución del Estado. Existen 23 equipos territoriales en todo el país. Se pueden acercar a cualquiera de las sedes. En la página web de la UBPD encuentran los números de teléfono, números de contacto, correos electrónicos y las direcciones de las sedes territoriales. Adela, vámonos para nuestras plataformas digitales, donde usted también a través de las historias puede participar en nuestra cuenta oficial @institucionaltv. Nos preguntan, ¿cómo saber que una persona que desapareció no quiere ser encontrada? Quizás esto puede pasar. ¿Les ha pasado este tipo de casos, Adela? Nosotros tenemos el mandato de buscar a las personas dadas por desaparecidas según los principios rectores de Naciones Unidas de la búsqueda de personas desaparecidas bajo la presunción de vida. Entiendo. ¿Sí? En ese sentido, tenemos que adelantar toda la investigación humanitaria y extrajudicial que nos permita consultar también en bases de datos del Estado sobre la posibilidad de que esas personas se encuentren con vida. Hasta el momento hemos adelantado 11 reencuentros de personas halladas con vida cuya verificación de identidad nos condujo a establecer que esta era la persona dada por desaparecida que estábamos buscando. No hemos tenido una situación donde la persona no quiera ser encontrada. Generalmente estos casos, que son competencia nuestra, ocurren en el marco y en razón del conflicto armado, pero también donde hubo una desagregación y un apartamiento de todas al interior de las familias en los diferentes territorios. Sin embargo, esa es una posibilidad. Y en ese caso, si la persona dada por desaparecida dice yo no quiero reencontrarme con mi familia, nosotros tenemos primero la obligación de informarle a la familia que la persona fue hallada con vida, pero que no desea un reencuentro por cuestiones de seguridad o por lo que sea.
y respetar la voluntad de la persona dada por desaparecida. Sin embargo, sí nos corresponde a nosotros en todos los sistemas de información registrar que la persona fue hallada con vida. Personas desaparecidas, sortear la búsqueda es nuestro tema del día en esta tarde de jueves en nuestro Bien Dateado. Si usted tiene preguntas, desde ya las puede hacer en el 312-487-0413, donde continuamos escuchando a nuestros televidentes. Hola, buena tarde. Mi nombre es Jesús Tosi. Mi pregunta es, tengo mi hermano desaparecido, mi hermano menor, Luis Fernando Tosi, ya desde el 2000, desde junio 6 del 2000, fui a la VPD y tomaron mis datos, pero la verdad no he vuelto a saber nada, aunque cuando él se desapareció y colocó la denuncia en la fiscalía, en estos momentos nada. ¿Qué paso podría seguir? Perfecto, muchas gracias a nuestro televidente que tiene a su hermano desaparecido, al señor Luis Fernando Tos, desde el 6 de junio del 2000, nos dice él, pero él ya fue hasta la entidad, doctora, y dice que pues el proceso no le ha funcionado hasta el momento. ¿Qué puede hacer? Bueno, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, cuando fueron dadas por desaparecidas con una intencionalidad, pues no es un proceso fácil. La búsqueda es un proceso complejo. La búsqueda es un proceso que las familias han experimentado, que es largo. En promedio, 20 años duran las personas buscando a sus seres queridos desaparecidos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por acelerar ese proceso de búsqueda, pero ese proceso de búsqueda implica una investigación humanitaria y extrajudicial para establecer no solo el paradero de la persona dada por desaparecida, sino lo acaecido, qué le pasó, ¿sí? En ese sentido, la unidad tiene una metodología que son los planes regionales de búsqueda. En este momento tenemos 28 planes regionales de búsqueda que son la herramienta de la planificación de las acciones humanitarias en territorio. Nosotros tenemos que adelantar la búsqueda de alrededor de 104.000 personas dadas por desaparecidas, 104.000 personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. Eso significa que la unidad tiene que tener una metodología de búsqueda masiva, sistemática y estratégica como lo ordena la Corte Constitucional. No podríamos buscarlos uno a uno porque no alcanzarían 104.000 funcionarios, ¿sí? En ese sentido, la unidad ha venido avanzando y será muy importante que el equipo territorial se comunique con el señor Fernando o con la persona que llamó para que le dé cuenta de en qué plan regional de búsqueda se encuentra inscrita su solicitud. ¿Cómo avanza este plan regional de búsqueda? ¿Cómo avanzan las líneas de investigación de este plan regional de búsqueda? Porque, como digo, tenemos el deber de buscarlos a todos y a todas. Y en todo caso, el señor Fernando, si mal no estoy, puede comunicarse a las líneas de la UEPD y pedir información sobre el estado de su solicitud de búsqueda. Perfecto, doctora. Avanzamos en este Bien Dateado. Me voy para nuestras plataformas digitales, justamente en nuestro Instagram oficial. Nos preguntan, @institucionaltv, ¿qué entidades me ayudan a buscar a mi familiar desaparecido? Estas entidades depende del caso. En esta pregunta quiero ser muy preciso, Adela, porque ustedes se encargan solo de personas del conflicto, tanto víctimas como victimarios. Así es. La UEPD es la entidad del Estado competente para buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, que son las 4 circunstancias que mencionaba inicialmente. Bajo la desaparición forzada, bajo el reclutamiento ilícito, bajo el secuestro, personas que fueron secuestradas y nunca volvieron a sus hogares, o combatientes de cualquier grupo armado, legal o ilegal, que haya desaparecido en el marco de hostilidades, de combates o de escenarios del conflicto armado. No somos competentes para buscar personas dadas por desaparecidas bajo otras circunstancias, por ejemplo, desastres naturales, accidentes, no somos competentes para eso. Entonces buscamos a estas personas dadas por desaparecidas y no obstante, las familias pueden acudir, aunque nosotros seamos competentes y seamos un mecanismo de carácter humanitario y extrajudicial, es decir,
que no es judicial, las acciones que nosotros desarrollamos no generan consecuencias legales para las personas que aporten información o que hagan una solicitud de búsqueda. En la fiscalía sí pasa eso, ¿no? Pero son mecanismos complementarios. Una persona que busca, una persona dada por desaparecida, puede poner su solicitud de búsqueda ante la UEPD, puede acudir ante la Fiscalía, puede pedir apoyo de la Defensoría del Pueblo, puede escribir a la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Con la llegada de la UEPD a la institucionalidad en Colombia, se robustece de una manera muy importante la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Hay que decir que en estos 5 años hemos construido procesos, procedimientos, herramientas, metodologías para avanzar en una búsqueda masiva como la que requiere Colombia y que esta entidad no tiene antecedentes en el mundo. Entonces estamos pues tratando de crear algo que nos permita darle respuesta a miles de víctimas. Está con nosotros en directo Adela Higuera, ella es la directora técnica de participación, contacto con las víctimas y enfoques diferenciales de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Adela, le invito a que escuchemos una participación que nos llega a través del 312-487-0413. Buenas tardes, mire, habla con Rodrigo Avendaño, yo los estoy viendo aquí y lo estoy escuchando. Mi hermano está desaparecido desde el 2000, se desapareció en la Sierra Nevada de Santa Marta, él se había ido por allá a coger café, hasta el momento no sabemos nada. Mi papá trató de poner la denuncia por desaparición de él en Chaparral, ellos somos tolimenses, pero pues no obtuvimos ninguna respuesta. Perfecto, pues muchas gracias a nuestro televidente por plantearnos su caso, por confiar en nosotros. Claro, es un aspecto bastante genérico lo que él nos plantea justamente con su familiar, con su hermano, Adela, pero ¿cómo le podemos dar una respuesta acertada a esta inquietud que él nos deja ahí en la mesa? Yo creo que la respuesta tiene que ver con tener una metodología que nos permita abordar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas desde 2 enfoques. El primero, desde un carácter humanitario, ¿sí? Y este carácter humanitario lo que busca es aliviar el sufrimiento o contribuir a aliviar el sufrimiento. Por eso la participación de los familiares, de las personas que buscan y de las organizaciones es clave en el proceso de búsqueda, ¿sí? Porque el sentido de la búsqueda es que sea reparador, que tenga un sentido para esa persona, para esa familia o para esa organización que la acompaña. Entonces, sería muy importante que las personas que nos están escuchando y que no se han acercado a la UEPD, se acerquen a la UEPD o nos pongan un mensaje o una llamada a los números de contacto que hay en la página web, porque eso no solo nos permite la posibilidad de incluir estos casos en el universo de personas dadas por desaparecidas y en los planes regionales de búsqueda, sino la posibilidad de garantizar la participación, ¿sí? Entonces, pues yo invito a las personas que nos están escuchando a que se acerquen a la unidad y a que puedan darnos a conocer sus casos. Y en segundo lugar, la metodología para la búsqueda, al ser masiva, sistemática y estratégica, pues tiene que poder dar respuestas en este sentido. Entonces, el señor nos menciona, es que no hay ninguna información, en la Fiscalía no me dieron ninguna información, pero resulta que la búsqueda es solidaria. Y si yo conozco su caso como unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y lo pongo en un análisis en contexto con relación a otras personas que desaparecieron quizás en la misma época o perpetrado por el mismo grupo armado o bajo las mismas circunstancias, pues quizás la investigación de unos me jala la investigación de otros. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Por eso es muy importante que nos permitan conocer sus casos, apoyarles y garantizar su participación efectiva. Pues justamente así como lo han hecho nuestros televidentes a lo largo de esta tarde, estamos poniendo al servicio de la ciudadanía nuestro espacio, la pantalla del canal institucional, para que usted nos cuente si está en búsqueda de alguna persona desaparecida. Contamos las historias, las reflejamos, pero además los escuchamos en el 312-487-0413. Hola, muy buenas tardes. Quisiera saber cómo me pudieran ayudar para poder encontrar a mi hermano, que fue desaparecido en el 2009,
En ese sentido, la unidad ha venido avanzando. Hasta el momento no ha aparecido, se colocó denuncio por fiscalía, fuimos víctimas en ese tiempo de desplazamiento, pero pues no hemos tenido ninguna respuesta. Yo he tratado de buscar por todos lados, lo último que supe es que lo entraron por allá para el lado de regional de búsqueda, porque como digo, tenemos el deber de buscarlos a todos y a todas. Y en todo caso, de Pueblo Nuevo Arauca, de Filipinas para adentro, dicen que lo mató la guerrilla. En el tiempo que lo desaparecieron, me llamaban, me decían que los chulos lo estaban comiendo, que otros decían que no, que lo habían matado, lo habían enterrado allá en un campamento de esa gente. Perfecto, pues a nuestra televidente con ese testimonio que nos deja hasta ahora, que es bastante desgarrador, ¿cómo le podemos dar una orientación acertada? Nos dice que su hermano precisamente está desaparecido en Arauca, al parecer, según lo que ella nos dice, fue víctima de un grupo guerrillero. Bueno, creo que este es el ejemplo para decir por qué es muy importante que la unidad conozca de estos casos de primera mano y por eso es tan importante que existan 23 equipos territoriales desplegados en todo el país. ¿Para qué? Para garantizar el acceso al mecanismo, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y la razón fundamental es que los familiares, las personas que buscan, tienen mucha información, ¿sí? Muchas veces los familiares dicen es que yo no he logrado nada porque no lo han encontrado, pero resulta que han tocado puertas, resulta que han recabado información, lo que dice la persona que acaba de llamar. A mí me dijeron que a él lo habían matado la guerrilla o que lo habían llevado para tal lugar. Eso es información valiosísima para adelantar los procesos de búsqueda. Entonces, nuevamente, y agradezco ese testimonio, sé que es muy duro, sé que es muy difícil, afecta emocionalmente, familiarmente, socialmente, culturalmente. La desaparición es un flagelo que abarca muchas áreas de la vida de las personas dadas por desaparecidas, entonces quiero agradecer pues la valentía de haber tomado el teléfono y permitirnos conocer su caso. La invitación que yo le haría a la persona que acaba de llamar es que se acerque a la sede territorial más cercana de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y nos permita apoyarle, escucharle, orientarle y poder garantizar su participación efectiva. Adela, vamos concluyendo nuestro espacio con una participación que nos llega a través del 312-487-0413. Sí, muy buenas tardes. Lo que pasa es que tengo un hermano que se me perdió en el 2001. Se fue de la casa un hermanito mío y no sabemos si él está vivo o está muerto. En todo caso, nosotros lo hemos buscado en todos estos años y nosotros no hemos podido tener rastro de él, no lo hemos podido encontrar. Entonces estoy viendo el programa aquí de personas dadas por desaparecidas en el canal institucional y me pareció como interesante como mandarles una nota de voz, a ver si ustedes nos ayudan a encontrar al hermano mío que se desapareció desde el 2001. Perfecto, a nuestro televidente muchas gracias por confiar su caso. Adela, brevemente, ¿cómo podemos orientarlo? Bueno, tendríamos que tener un contacto con el familiar o la persona que acaba de llamar para tener más información y más detalles acerca de la desaparición de la persona dada por desaparecida. Y tendríamos que hacer un análisis muy urgente o pronto acerca de la competencia de la entidad, porque como decía, la unidad solamente puede buscar a las personas desaparecidas en el marco y en razón del conflicto armado. Sí. Pero eso solo lo podemos saber a través de un diálogo inicial o un diálogo de ampliación que sostengamos con el familiar o con la persona que busca. Es muy importante que los televidentes sepan que la desaparición, la persona que llama dice es que se me perdió mi familiar. Nosotros tenemos que entender
que las razones de la desaparición son políticas y han sido políticas. Esto quiere decir que hubo una intencionalidad de la desaparición. Entonces la persona fue desaparecida. La persona no se perdió, no se fue, no necesariamente eso pasó. Bueno, es Adela Higuera, ella es la directora técnica de participación, contacto con las víctimas y enfoque diferenciales de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Adela, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Hoy hablando sobre búsqueda de personas desaparecidas. En Bien Dateado, te orientamos. La desaparición de una persona puede tener un impacto emocional devastador en sus seres queridos y en la comunidad en general. Las familias pueden experimentar dolor, incertidumbre y estrés prolongado. Pero ¿cómo podemos afrontarlo desde la esfera sentimental, desde lo psicológico, desde lo afectivo y reiteramos, desde la esfera emocional? Aquí en nuestro espacio de servicio lo orientamos. Por eso quiero saludar a esta hora al doctor Rafael Eduardo Martínez Pareja. Él es psicólogo magíster en psicología clínica y de la familia. Hola Rafael, gracias por permitirnos este espacio con usted. Gracias por la invitación. Doctor, iniciemos esta conversación preguntándole cómo podemos afrontar esta difícil situación desde lo psicológico. Bueno, aquí sucede algo que es muy importante y es que tengamos que entender que a diferencia de cualquier otro tipo de duelo, aquí no hay un duelo que podamos saber, no hay algo que podamos entender qué está pasando. Tenemos una cantidad de incógnitas. De hecho, aquí hablamos de algo que se llama un duelo suspendido o algo también como es una pérdida ambigua, porque no sabemos si la persona está o no está, ¿sí? Sabemos que físicamente no está, pero en nuestra mente, en nuestros sentimientos aún está viva porque no sabemos cuál es su condición. Entonces, afrontar esto es algo que nos implica, primero que todo, poder reconocer estas emociones, poder validarlas y poder saber que esas personas que nos acompañan en el proceso reconozcan que nuestro sentido de búsqueda es porque no tenemos una respuesta. Y esa incertidumbre nos va a seguir motivando a buscar una verdad, buscar una certeza en la que podamos decir esto es lo que sucede. Entonces es algo que va a generar un malestar continuo y que va a generar como algunos desequilibrios también en las familias, en las relaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer realmente? Abordar estos problemas directamente, no minimizarlos, no decir, pero usted no puede hacer nada, porque en estos casos en particular es una actitud mucho más empática la que necesitamos, no solamente de vamos a superar esto, vamos a pasarlo, sino vamos a acompañarlo, ¿sí? Hasta que podamos encontrar una respuesta. Escuchábamos ahorita a la doctora Adela mencionar que duran hasta 20 años para encontrar una persona, incluso no llegan a los objetivos que es encontrarla. En ese sentido de ideas, doctor, ¿cómo podemos enfrentar esa situación y no desfallecer en el proceso de búsqueda? Vale, pasa algo que es bien interesante y es que las personas normalmente no desfallecen en el sentido de búsqueda. Su necesidad de encontrar, su necesidad de respuestas los va a llevar a que se mantengan, digamos que constantemente en este camino de encontrar algo. Lo que suele suceder y lo que tenemos que trabajar en este proceso son en cosas como el tejido familiar, estos desajustes que hay, poderlos acercar a tener un buen apoyo social y trabajar muchísimo en el autocuidado, ¿sí? Sabiendo que mientras yo soy el que necesito esa respuesta de mi familiar que no está, tengo que mantenerme para poder encontrarla y para poder mantenerme tengo que cuidarme, tengo que protegerme y tengo que estar pendiente de todos esos otros problemas que pasan alrededor de una desaparición. Hablando del núcleo familiar, ¿cómo podemos afianzar esa relación con nuestra familia si estamos en la búsqueda de un familiar que ha sido dado como desaparecido? Bien, aquí lo importante es que podamos hacer, digamos que una balanza. No es que nos vamos a centrar solamente en esta persona que desapareció, porque como muy bien lo dijeron los otros invitados, estos procesos de búsqueda toman muchísimo tiempo y en ese tiempo empezamos a descuidar nuestras otras relaciones. Poder saber que esas otras relaciones son importantes, que están ahí, que van a perpetuarse aún mientras encontramos una verdad, nos va a llevar a tener, digamos que, algunos desajustes y ahí es donde vamos a tener como caminos, puede ser espirituales, puede ser de asesoramiento familiar, estos espacios en los que sabemos que todos estamos sufriendo el desajuste. En la familia todos estamos sufriendo, todos tenemos incertidumbre y es de podernos acercar un poco, de ese entender el sentir del otro y también mi sufrimiento
podemos acercarnos y hacer que los vínculos sean más fuertes. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este tema tan delicado, pero que hay esperanza. Claro que sí. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes, aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y llegaron nuestros clasificados, oferta de educación y trabajo de su interés. Busque papel y lápiz porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en San Juan de Pasto, Nariño, te puede interesar. Está dirigida a personas con responsabilidad, amor a las mascotas y buen trato. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un adiestrador de perros con más de 36 meses de experiencia. Quien esté interesado en este cargo deberá acicalar animales, entrenar perros para obedecer órdenes, limpiar y desinfectar jaulas, corrales y alrededores, monitorear y registrar el comportamiento animal. Para este cargo, la persona seleccionada tendrá un contrato a término fijo y un ingreso entre 2 a 2.500.000 pesos. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 3435-115. La plataforma Sena Sofía Plus ofrece opciones de estudio para incrementar sus habilidades profesionales. Con un curso de formación virtual con el que podrá aprovechar su tiempo libre para estudiar y obtener conocimientos para dirigir el talento humano según políticas y procesos organizacionales. La duración de este curso es de 40 horas. Al finalizar cada ciclo podrá obtener un certificado digital como administrador de recursos humanos. Puede inscribirse en el sitio web www.senasofiaplus.edu.co con el número 791752 y conocer más información de su elección. En Bucaramanga se busca talento para desarrollar actividades relacionadas con el servicio al cliente, trabajo en equipo, comunicación asertiva y manejo avanzado del idioma inglés. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca a un asistente bilingüe para atender clientes de acuerdo con protocolos de servicio profesional en áreas administrativas. Las personas seleccionadas tendrán un contrato a término fijo y un salario. Bueno, llegamos al final de este Bien Dateado. Esperamos que haya sido de su ayuda este tema tan complejo que tratamos hoy en nuestro espacio. Claro que sí, Carlos. Gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos mañana con más Viernes de Salud en Bien Dateado. Feliz tarde.